Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 11 de agosto del año 2025 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Hoy, como siempre, tenemos un programa cargado con mucha información, sobre todo de los acontecimientos que están ocurriendo al norte de Pakrovsk, donde el ejército ucraniano está sufriendo un gran desastre. En las últimas horas se reportan nuevos avances de las tropas rusas que han logrado avanzar 10 kilómetros en profundidad, en lo que incluso los medios ucranianos afirman que es una situación caótica para el ejército ucraniano, que ha perdido una gran cantidad de localidades, mientras que los rusos han logrado cortar la autopista que une a la ciudad de Kramatorsk al norte con las ciudades de Dobropilia y otras ciudades importantes que se encuentran al norte de la ciudad de Pakrovsk. Un desastre total, lo dicen los propios medios ucranianos. Lo vamos a estar, por supuesto, explicando con lujo de detalles. También se reportan avances del ejército ruso al norte, acercándose a la ciudad de Limán. Otros avances también en Sumy. Como pueden ver, un programa cargado con mucha información. Pero antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, nos vamos rápidamente al campo de batalla. Nos vamos al campo de batalla porque la situación realmente está muy activa en las últimas horas al norte de Pakrovsk. Se reportan nuevos avances de las tropas rusas. Lo vamos a estar informando con lujo de detalles. El ejército ucraniano está experimentando un caos en esta parte del frente y masivas retiradas que están dejando, digamos, descubiertas todas las posiciones que fueron construidas durante muchos años para frenar el empuje del ejército ruso. Sin embargo, les está saliendo mal, al menos en esta parte del frente, porque una lluvia de medios afirma que el ejército ruso está rebasando con gran facilidad a las tropas ucranianas y a las defensas ucranianas en toda esta dirección. Sí, en las últimas horas tenemos información de que las tropas rusas han avanzado al oeste de Chukhetsk y han logrado avanzar hacia las afueras de la localidad de Shevchenko. Todo esto, repito, al norte de Pakrovsk, ¿no? Aquí está Pakrovsk. Bien, al norte de Pakrovsk, avance ruso también. Hoy se reporta al oeste de Chukhetsk que han logrado cruzar la carretera T-0515 y se acercan a Shevchenko de manera muy rápida, en lo que está demostrando que hace aguas completamente la defensa ucraniana en esta dirección, y el ejército ruso está aprovechando, y miren que lo está aprovechando. Prácticamente la situación en torno a Rodinsky, que es cuestión de tiempo de que se pueda precipitar y caer completamente, según la información que nos brindan diferentes medios que citamos a diario, como el medio Comité Z. Pero la información se ha precipitado mucho más en lo que está ocurriendo en la zona norte. Como podemos ver, las tropas rusas han logrado un nuevo avance en las últimas horas y se han logrado hacer con el control de diferentes zonas y acercándose sobre todo a la localidad de Novechakove en esta dirección. Pero lo peor de verdad está más al norte. Tenemos informaciones de diferentes medios de lo que está ocurriendo un poquito más al norte. Ya es un hecho que ha caído por completo Novechakove, pero ese no es lo peor. Lo peor es que las tropas rusas han avanzado hacia Novi Donbass. Ayer cayó Novechakove. Hoy las tropas rusas han avanzado hacia Novi Donbass y prácticamente, por no decir completamente, la localidad de Novi Donbass habría caído también bajo control de las tropas rusas, en un avance fulminante y sorprendente de las tropas rusas que está dejando a muchas personas y a muchos analistas militares totalmente boquiabiertos por todo lo que está pasando aquí, porque los propios medios ucranianos están afirmando de que estas son defensas que había construido Ucrania por más de 10 años y donde se había invertido mucho dinero. Hoy también medios como AMK y otros medios que citamos a diario, AMK, Mapping, pues también avisaron de que las tropas rusas habían girado hacia Dobropilia y que habrían cortado completamente la autopista que une a Kramatorsk. Imagínense, Kramatorsk, que está al norte, con Dobropilia. También las tropas rusas han avanzado al norte. Ya es un hecho que tienen presencia en Soloti Kolodiaz. Lo dijimos ayer, lo confirmamos hoy. Las tropas rusas entraron en Kucherov Yar, en esta parte del frente. Incluso nos han llegado reportes de que las tropas rusas han capturado por completo la localidad de Kucherov Yar.
Vamos por partes. En un primer momento, el ejército ruso logró, luego del avance ayer en Soloti Kolodiaz, las tropas rusas giraron hacia el sector izquierdo y avanzan hacia Stepi. Al mismo tiempo hay presencia rusa que se pudo observar en la zona oeste de la ciudad de Rubizhne. Y lo peor, desde este punto que está aquí, el ejército ruso logró entrar en Kucheriv Yar. En este punto que está aquí, según la información que nos reportaban los diferentes medios, las tropas rusas habrían logrado llegar a las afueras de Kucheriv Yar, pero justo unos minutos antes, apenas unos 5 minutos antes de comenzar nuestro programa, nos llegaba la información de que las tropas rusas habían capturado por completo la localidad de Kucheriv Yar, en lo que ha sido de verdad un desastre para el ejército ucraniano. Hasta este punto habrían entrado las tropas rusas asegurando toda esta zona que está aquí, y en las últimas horas se está derrumbando por completo el ejército ucraniano en la zona norte de Pokrovsk, mientras que las tropas rusas lanzan estos zarpazos fulminantes al ejército ucraniano. Aparentemente toda la zona que tiene que ver con el este de esta cuña del avance del ejército ruso habría caído bajo control total de las tropas rusas, con la captura de Novechakove, la captura de Kucheriv Yar y las próximas capturas de Rubizhne, Stepi, Vilne, la pronta captura de Vilitske y, como pueden ver, también el espacio operacional que vemos al sur, donde se encuentra la dirección de Volodymyrivka, Mayak, Panivka, en toda esta zona del frente, como ya podemos ver, ¿sí? Y bueno, esto es, digamos, a grosso modo, algo de lo que está ocurriendo en la zona norte. Vamos a ver la importancia del corte de la autopista, porque la verdad es un desastre, lo tengo que repetir, lo que está experimentando en este momento el ejército ucraniano, que no sabe cómo detener el agujero y la grieta que le ha abierto el ejército ruso en esta parte del frente, que han colocado el pie en el acelerador sin ninguna duda. Miren todo lo que ha sucedido en las últimas horas, queridos amigos, y estamos hablando de una distancia bastante grande. Si tomamos en consideración que desde hace 3 días las tropas rusas vienen avanzando al norte de Nikanorivka, algunos medios hablan de 10 kilómetros. Yo les voy a hablar incluso de más. 11 kilómetros en profundidad han avanzado las tropas rusas en apenas unas 48 horas, 11 kilómetros en profundidad, y no solo eso, sino que también han logrado alcanzar importantes zonas más al este, como la propia localidad de Kucheriv Yar. 11 kilómetros en profundidad. Han roto completamente el frente al norte de Pokrovsk, noticia terrible para el ejército ucraniano. Pero tenemos una información también importantísima de lo que está pasando aquí, y vamos a leerles 2 comunicados importantes de lo que está sucediendo alrededor de la autopista T0514, que une directamente con la importantísima ciudad de Kramatorsk al norte. Aquí tenemos la ciudad de Kramatorsk, aquí va a llegar, aquí está, Kramatorsk. La autopista que une Kramatorsk con Dobropilia ya está cortada, y lo dicen los propios medios ucranianos. Vamos a comenzar por el medio neutral de AMK, medio neutral que reporta en inglés y que nosotros hacemos la traducción al español. Bien. Se rumorea que el avance ruso al este de Dobropilia se ha ampliado, con las fuerzas rusas capturando las aldeas de Novechakove, Novi Donbass y Vilne, y entrando en las aldeas de Ivanivka, Soloti Kolodiaz, nuevamente Rubizhne, Droshnie y Kucheriv Yar. Si estos informes son correctos, situarían a Rusia a solo 3.4 kilómetros de la carretera Dobropilia Kramatorsk y a 3.9 kilómetros de las afueras de Dobropilia, justo aquí donde hemos llegado. Noten que ya estos medios están dando por capturada a Novi Donbass, ya capturaron Novechakove, aparentemente caería Vilna en las próximas horas. Noten que no se ven estos avances desde el año 2022, avances de 10 kilómetros en profundidad, de esta manera que lo está haciendo Rusia. Me recuerda el año 2022, cuando avanzaban sobre Sieverodonetsk, sobre Lysychansk, y arrasaban en el campo de batalla. Bueno, aquí está algo parecido, las tropas rusas a las puertas de Dobropilia, las tropas rusas a punto de cortar por completo la autopista Dobropilia-Kramatorsk, situación complicadísima para el ejército ucraniano. Pero, queridos amigos, no nos detengamos aquí, vamos a ver qué nos cuenta el medio Deep State de lo que piensa él, de lo que está pasando en el campo de batalla.
Medio Deep State, medio ucraniano que trabaja para el Ministerio de Defensa ucraniano. El ejército ruso ha roto el frente en 10 kilómetros cerca de Dobropilia. La situación para las Fuerzas Armadas de Ucrania es crítica, así lo afirma el recurso militar Deep State. Las tropas rusas avanzaron al este de Dobropilia, cerca de Kucherov Yar y Zoloty Kolodiaz. La carretera Dobropilia-Kramatorsk ha sido cortada y está bajo el control de las Fuerzas Armadas rusas en la zona de la localidad de Novobodiane. Es decir, continúa la ofensiva iniciada hace varios días al norte de Bakrovsk, entre Dobropilia y Konstantinovka. Pero no solo eso, el medio Deep State también nos venía a decir que pronto las tropas rusas capturarán Dobropilia y que incluso Dobropilia va a caer primero que Bakrovsk. Así lo dice el medio Deep State, y los medios ucranianos pues amplifican esta información diciendo que los rusos están pasando por alto las posiciones ucranianas bien construidas durante muchos años, ¿sí? Y que Dobropilia va a caer más rápido que Bakrovsk. Según el medio Deep State, nos sigue informando. Desafortunadamente, el enemigo ha explorado los puntos débiles para un mayor avance que utilizará para realizar tales intentos. La situación se está desarrollando de forma bastante caótica, ya que el enemigo, al encontrar brechas en la defensa, se está infiltrando profundamente, intentando consolidarse rápidamente y acumular fuerzas para un mayor avance. Mientras tanto, algunos al mando de cierta brigada no comprenden la magnitud del problema o presentan la situación como, entre comillas, controlada, donde, entre comillas, todos fueron asesinados o detenidos. Sin embargo, los propios militares que mantienen la defensa allí e intentan comprender lo que está sucediendo no están de acuerdo con esto, añadieron los analistas. Como pueden ver, queridos amigos, se derrumba el flanco norte de Bakrovsk. La autopista Kramatorsk-Dobropilia ha sido cortada. El ejército ucraniano está sufriendo una grave derrota aquí, dolorosa derrota y una terrible retirada de sus tropas aquí. Situación de verdad completamente comprometida para las tropas ucranianas en el flanco norte de Bakrovsk. Y como pueden ver, un avance de 11 kilómetros mínimo en profundidad de las tropas rusas en las últimas horas. Así que bueno, creo que bastante actualizado lo que está pasando aquí. Nos vamos a mover a otras zonas del frente. Nos vamos a mover un poco más al este, en la zona de Rusin Yar. Las tropas rusas en las últimas horas han logrado otro importante avance. Teniendo en consideración que todo este frente se está derrumbando de manera total para el ejército ucraniano, en este punto las tropas rusas han logrado avanzar nuevamente y habrían capturado esta zona que vemos aquí al este de Rusin Yar, avanzando también en el flanco sur de la ciudad de Konstantinovka. Pero también tenemos información relevante de lo que está sucediendo en el flanco norte de la ciudad de Limán, donde aparentemente, queridos amigos, en las últimas horas las tropas rusas habrían capturado por completo la localidad de Kolodiazi, que abre las puertas al ejército ruso para avanzar sobre Stavki y de ahí, por supuesto, avanzar sobre la ciudad de Limán. No olvidemos, aquí está la ciudad de Limán, que Rusia llegó a controló en el año 2022. Luego perdieron la ciudad como resultado de la contraofensiva ucraniana en el año 2022. Bueno, la situación está cambiando. Creo que Rusia va a recuperar sin duda alguna Limán. Aquí está Zarishne, desde donde las tropas rusas podrían avanzar. Más al norte se encuentra Kolodiazi. Desde las tropas rusas podrían avanzar hacia Stavki. Y bueno, en las últimas horas, queridos amigos, llega la información de que el ejército ruso ha liberado por completo la ciudad de Kolodiazi, que ha quedado bajo control total de las tropas rusas, según la información que nos traen los diferentes medios que citamos a diario. Otra localidad que cae bajo control ruso en las últimas horas, y este es el turno de Kolodiazi. Las tropas rusas desde Kolodiazi avanzarán sobre Stavki, y desde Stavki, sin duda alguna, se crea ya la tenaza norte hacia Limán. Al mismo tiempo, las tropas rusas que capturaron Zarishne o que avanzan sobre Zarishne, si cae Zarishne, avanzarán sin duda alguna hacia la importantísima ciudad de Limán. Pero las buenas noticias para el ejército ruso no se han detenido aquí, y tenemos información también que reportan varios medios de que la localidad de Zelenihai en la zona de Borivka, Andrivka, también ha caído bajo control de las tropas rusas, que habrían logrado expulsar al ejército ucraniano de esta localidad, y las tropas rusas entonces se dirigen precisamente hacia
esta localidad. Repito, según la información que nos brinda el propio medio Dickham, en este caso, las tropas rusas han logrado capturar la localidad de Zelenihai, o sea, han caído, como pueden ver, una gran cantidad de localidades. Al norte de Bakrovsk han caído varias localidades, creo que de las más importantes. Han cortado la principal autopista que une con el norte de la región de Donetsk. Ya en el norte de Donetsk cae la localidad de Kolodiasy y en Kharkov, porque ya estamos en Kharkov. En la región de Kharkov, Zelenihai acaba de caer. Según la información del medio Dickham, las tropas rusas han capturado Zelenihai. Y esto es muy importante. Si bien Rusia no va a controlar toda la región de Kharkov, cualquier ciudad que caiga en Kharkov suma mucho. ¿Por qué? Porque Rusia está intentando negociar. Vamos a ver qué es lo que va a pasar el viernes en Alaska, en la reunión entre Putin y Trump. Pero mientras más Rusia avance en Kharkov, mientras más Rusia avance en Sumy, pues mejor, ¿sí? Y eso es lo que está sucediendo poco a poco. Ha caído Zelenihai bajo control de las tropas rusas y desde aquí las tropas rusas podrían rebasar Borivka-Andrivka y avanzar hacia el río Oskil en esta dirección. Por último, nos vamos a mover hacia la región de Sumy, donde hace mucho tiempo no teníamos información. Hoy, en la región de Sumy, tenemos una información que nos traen también los diferentes medios que citamos a diario. Según estos medios, las tropas rusas habrían logrado asegurar toda esta zona al oeste de Yunakivka, porque aparentemente el ejército ucraniano se habría retirado de toda esta zona que está aquí. Tenemos mucha información que así lo confirma, varios medios así lo reportan. ¿En torno a dónde? A Yanukivka, ¿no? Estamos aquí, Yanukivka, zona al oeste de Yanukivka, avance ruso al oeste de Yanukivka. Las tropas rusas habrían capturado toda esta zona que está aquí en las últimas horas. Importante avance de las tropas rusas. Y bueno, repito, es un avance que también vale mucho, teniendo en cuenta que mientras más territorio Rusia pueda capturar de Sumy y de Kharkov, así también de Dnipropetrovsk, y sobre todo menciono estas tres regiones porque no están incluidas en la constitución rusa como parte de Rusia. Me refiero a Sumy, Kharkov, Dnipro, esas tres regiones sobre todo, donde hay presencia rusa. Las tropas rusas, evidentemente, si pueden lograr avanzar también en estas regiones, es un factor muy fuerte también para las negociaciones. También siguen las tropas rusas atacando con los famosos Shahed, las diferentes posiciones del ejército ucraniano. Ya lo hemos avisado como parte de nuestras actualizaciones. Siguen atacando también con las municiones, en este caso misiles Iskander, que llegan a atacar posiciones ucranianas dentro o más bien en la periferia de la región de Sumy, como ya habíamos reportado ayer. Y bueno, esto es algo que va sucediendo día a día mientras, repito, se acercan las hipotéticas negociaciones que se deberían realizar entre el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el viernes 15 de agosto en Alaska. Así que con esto, queridos amigos, estamos terminando nuestro programa de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. A todos ustedes, de verdad, muchas gracias por su atención y como siempre decimos, que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa.